Caín ofreció a Dios el fruto de sus manos, de su trabajo, de su sudor. Se dice que lo bueno es mejor que lo regular y que lo excelente es mejor que lo bueno. Y esto tiene su aplicación en todos los niveles de la vida humana, aún en el nivel religioso. Amigos, gracias por escuchar El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. En la edición de hoy, el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la primera parte de su mensaje, Guardaos de los lobos. Por favor, en el Nuevo Testamento busque el capítulo 7 de Mateo. Jesús está hablando y dice, guardaos de los falsos profetas. Y creo que esa es una advertencia muy apropiada para nuestros días. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ha visto en algunas casas un pequeño aviso que dice, cuidado con el perro? ¿Qué hace usted cuando lee un aviso así? Aunque no vea al perro, pasa con sumo cuidado frente a esa casa, ¿verdad? O pudiera ser que usted se detenga y si por algún motivo tiene que entrar en esa casa, hace bulla para llamar la atención de quienes están en la casa, pero, por sobre todo, para que alguien esté junto a usted en caso de que pronto aparezca el perro que justifica el aviso. ¿Cómo reaccionaría usted si en vez de cuidado con el perro, el aviso dijera cuidado con el lobo? Creo que usted ni siquiera pasaría frente a esa casa, ¿verdad? En esta porción bíblica, Jesús está diciendo que los lobos se disfrazan de ovejas. ¿Qué sabe usted acerca de los lobos? Pues para este mensaje investigué un poco sobre los lobos y aprendí que los lobos son conocidos porque son osados, valientes. Se diría que casi desconocen lo que es el temor. También son conocidos por ser feroces cuando atacan y eran los más temidos enemigos de los pastores. Los pastores no temían tanto ni a un león ni a los osos, sino a los lobos. El lobo mata para tener alimento, pero una vez que prueba la sangre, le entra un inexplicable frenesí y mata mucho más de lo que puede comer. Y Jesús dijo que los falsos profetas son como lobos rapaces. Y cuando Jesús dice, guardaos, es mejor que escuchemos esa advertencia. Porque estos falsos profetas, estos lobos rapaces, son peligrosos porque engañan sutilmente con su disfraz de oveja. Y si usted se deja engañar, es porque no hizo ningún caso a la advertencia de Jesús. Admitámoslo. Muchas veces no hacemos caso a las advertencias, sea que estén impresas o que nos las den verbalmente. El capitán Smith era el capitán del famoso barco Titanic. Recibió un mensaje cuando el Titanic inició su viaje inaugural. El mensaje decía que estarían cruzando una zona del océano llena de témpanos de hielo y que debían tener mucho cuidado al navegar por esas aguas. De acuerdo a los relatos históricos sobre el Titanic, se dice que el capitán Smith leyó ese mensaje, hizo una pequeña bolita con el papel y se la guardó en el bolsillo de su elegante uniforme. Y el Titanic siguió navegando y de pronto la punta de un témpano de hielo abrió una gran herida en el costado de la nave y 1,400 personas encontraron su tumba líquida en las heladas aguas del Atlántico Norte. No ser caso de las advertencias siempre tiene consecuencias funestas. El sargento Joseph Lockhart está sentado junto a su radar en Pearl Harbor, en las islas Hawái. Notó que un escuadrón de aviones se acercaba.
Era el 7 de diciembre de 1941. Informó a su oficial superior y le dijo: «Señor, veo que se acerca una escuadrilla de aviones no identificados». ¿Sabe lo que le respondió ese oficial superior? Le dijo: «Sargento, no hay de qué preocuparse, olvídelo». 3,000 soldados norteamericanos murieron ese infame día cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor. Advertencias. Si hay una generación que necesita ser advertida acerca de los falsos profetas, es la generación actual. Jesús dijo: «Guardaos de los falsos profetas». Hay cientos, tal vez miles de falsos profetas en nuestros días. Los hay en todos los países, en todos los idiomas, en todas las religiones, especialmente en las religiones, todos manipulados y al servicio de Satanás. Recuerda algo muy importante: Satanás no está opuesto a la religión. A él le encanta la religión, pero se opone tenazmente al cristianismo bíblico. La religión es una de las principales herramientas de Satanás, y él viene contra la iglesia de dos maneras básicas: persecución o infiltración. Pero muchas veces la persecución no le da resultado. Muchas veces los hijos de Dios, cuando son perseguidos, se vuelven más fuertes, más firmes en el Señor. Recuerdo que cuando estuve en Rumania, invitado por el pastor de la Segunda Iglesia Bautista, que entonces era la más grande de Europa, alrededor de la iglesia habían muchos edificios de apartamentos, y me contó cómo es que esos edificios fueron construidos. Cuando Ceausescu fue el dictador de Rumania, una vez pasó frente a la Segunda Iglesia Bautista y preguntó qué edificio era ese. Le dijeron que era la Segunda Iglesia Bautista, y el malévolo dictador dijo: «Destruyan de inmediato ese nido de ratas». Pero sus asesores le dijeron: «Si destruimos esa iglesia, el mundo entero sabrá que lo hicimos, y eso será muy malo internacionalmente para Rumania». Ceausescu lo pensó un momento y dijo: «Está bien, entonces escondan esa iglesia». Y para esconder la iglesia, construyeron esos enormes edificios de apartamentos alrededor de la iglesia, trayendo así cientos de personas que ahora son miembros de la iglesia. Formidable, ¿no le parece? A veces Dios corta la cabeza de Goliat con la espada que Goliat afiló. A veces el diablo viene contra la iglesia con persecución, pero cuando eso no le da resultado, entonces se infiltra en la iglesia. Y ese es el peligro actual que enfrentamos: infiltración satánica. Los falsos profetas, los lobos rapaces vestidos de ovejas. Busque Hechos 20, desde el verso 28. Pablo les dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso: «Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño». ¿Y qué es lo que les dijo Pablo a los creyentes de la iglesia de Corinto? Les dijo: «Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo». Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sabía que Satanás es un experto del disfraz? ¿Un maestro del engaño? Por eso, una y otra vez, la Biblia nos advierte contra los falsos profetas. Por eso Jesús dijo en Mateo 24:24, «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas». Y esta es una realidad que tristemente se vive en todas partes del mundo, porque como Jesús lo predijo, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hay quienes dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, que está llena de errores y mentiras, etcétera, etcétera. ¿Por qué dicen estas cosas? Debido a las religiones falsas, debido a los falsos profetas, los lobos disfrazados de ovejas. Ahora escúcheme con atención.
Quienes dicen tales cosas en contra de la Biblia, de ninguna manera prueban que la Biblia no sea verdadera. Por el contrario, prueban la autenticidad de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que habrá falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros. Y si no los hubiera, la Biblia no sería verdadera. Todo lo negativo que dicen de la Biblia, lo único que hace es confirmar y autenticar nuestra fe. Hay 3 puntos importantes que debemos entender de esta porción bíblica. Primero, el disfraz que utilizan. Segundo, los frutos que muestran. Y tercero, el destino que comparten. Bien, veamos detalladamente estos puntos. Primero, el disfraz que utilizan. Vienen vestidos de ovejas, o sea, parecen ser parte del rebaño. Y ese es el disfraz que debemos quitarles para poder ver lo que realmente son, lobos rapaces. Los falsos profetas se presentan en 3 categorías y Dios nos ha dado la descripción de estas 3 categorías en un solo versículo. Busque la pequeña epístola de Judas, que está antes del libro de Apocalipsis, y veamos lo que dice el verso 11. Y quiero que note que toda esta epístola tiene que ver con los falsos apóstoles, falsos profetas y apóstatas. Judas es una carta de advertencia contra los falsos profetas. Bien, veamos el verso 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. 3 clases de falsos profetas, todos vistiendo pieles de ovejas. ¿Qué es lo que representan? Caín, el primero, representa a aquellos que pervierten el Evangelio. Creo que todos sabemos quién fue Caín. Juntamente con Abel, fueron los hijos de Adán y Eva. Abel era un pastor, y Caín un agricultor. En los 8 primeros versos de Génesis 4, leemos la historia de estos 2 hermanos que presentaron sus ofrendas delante de Dios. Abel trajo de las primicias de su rebaño un cordero sin mancha ni defecto alguno para ser sacrificado delante de Dios como expiación por el pecado. Caín ofreció a Dios el fruto de sus manos, de su trabajo, de su sudor. Así que aquí tenemos a 2 hermanos, 2 ofrendas diferentes que representan 2 religiones y por lo tanto 2 destinos. Abel ofreció lo mejor de su rebaño. ¿Por qué? Porque desde los albores de la civilización Dios enseñó una lección que la vemos reafirmada en Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y un poco más adelante en Hebreos 11:4 leemos: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Es decir, Abel tuvo fe en la sangre. Y esto no es accidental, es algo fundamental y eterno. En 1 de Juan 1:7 el apóstol dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Caín, en cambio, ofreció los frutos de la tierra. Su ofrenda no estaba basada en la sangre, sino en los frutos y las flores de su propio esfuerzo. Oh, sí, tal vez fue una ofrenda impactante, hermosa y costosa, pero no impresionó a Dios. ¿Por qué? Usted no puede sacar sangre de una calabaza. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué es lo que representa la ofrenda de Caín? Representa cultura sin calvario, trabajo en vez de gracia. Sabe que hay solo 2 clases de religión: la verdadera y la falsa. Eso es todo. Somos nosotros los seres humanos los que hemos dividido al mundo en diferentes religiones: cristianismo, catolicismo, budismo, islamismo, y en fin, la lista es bastante larga. Y aún dentro de cada religión hay denominaciones: bautistas, metodistas, presbiterianos, episcopales, etcétera, etcétera. Y nos hemos olvidado que hay solo 2 clases de religión: el camino de Caín o el camino de la cruz. El camino de la cruz termina en el cielo, el camino de Caín termina en el infierno. Y en la actualidad, las personas van a sus respectivas iglesias y cantan, y desde el púlpito oyen conferencias sobre los males sociales que nos aquejan y posibles soluciones humanas. Pero es muy raro escuchar una predicación sobre la salvación por medio de la sangre expiatoria de Cristo. Pero quien quiera que predique otro evangelio
Está siguiendo el camino de Caín, sin que importe cuán apetitosos frutos o hermosas flores presente. Siguen el camino de Caín todos aquellos que pervierten el Evangelio. El segundo que Judas menciona es Balaam. Representa no los que pervierten el Evangelio, sino los que prostituyen el Evangelio. Podríamos decir que Balaam fue un ortodoxo. Muchas de las cosas que decía eran increíbles, pero ¿quién fue Balaam? Fue un profeta apóstata, cuya historia la encontramos en el libro de Números desde el capítulo 22. El rey de Moab tenía temor de los israelitas, y como no sabía cómo derrotarlos, desarrolló un plan diabólico y pensó, si pudiera lograr que Dios los maldijera. Y preguntó a sus consejeros, ¿quién podría ser el profeta que podría echar una maldición? Y le dijeron, Balaam. Él sabe todo acerca de este negocio de las profecías, de las bendiciones y de las maldiciones. Así que Balac, el rey de Moab, fue donde Balaam y le dijo, quiero que maldigas a Israel. Y Balaam, asustado, respondió, ¿estás loco? ¿Quieres que maldiga a aquellos a quien Dios les dijo que bendeciría a quienes les bendijere y que maldeciría a quienes les maldijeren? Tienes un tornillo flojo en la cabeza si crees que voy a maldecir a Israel. Pero Balac era astuto y sabía aquello de que todo hombre tiene su precio. Solo es cuestión de saber cuál es ese precio. Y le ofreció a Balaam muchas riquezas, a más de un montón de beneficios, si maldecía a los israelitas. El anzuelo de la tentación fue atractivamente presentado y Balaam se puso a pensar cómo podría seguir sirviendo como profeta de Dios, pero al mismo tiempo no desperdiciar la oportunidad de volverse realmente rico, haciendo lo que Balac le pedía. Y se le ocurrió lo que a él le pareció una idea genial. Le dijo al rey Balac, yo no puedo maldecirlos, pero te diré qué hacer para que ellos mismos se maldigan. Si logras que ellos pequen, ni tú ni yo tendremos que maldecirles, porque Dios mismo les maldecirá. Bueno, este es un punto interesante para detenerme en este estudio bíblico, que lo concluiré en el próximo programa. Ahora, quiero extender una cordial invitación a quienes todavía no han recibido a Cristo en su corazón, y seguramente se preguntan cómo podrían hacerlo. Primero, reconozca que es pecador y que necesita ser salvado. Segundo, arrepiéntase sinceramente de sus pecados y esté dispuesto a dar un giro de 180 grados en su vida. Tercero, por fe acepte y reciba a Cristo en su corazón como su Salvador y Señor. Entréguele el control de su vida y pídale que le ayude a ser un instrumento útil y de bendición en sus manos. Si usted hace esa decisión, la Biblia dice que hay regocijo en el cielo por su arrepentimiento y que sus pecados ya le han sido perdonados. La autoridad espiritual sin la autoridad de las Escrituras, o sea, de la Biblia, es iniquidad satánica. Jesús rechazará a los lobos vestidos de ovejas, a pesar de sus predicaciones falsas. Pero Señor, profetizamos en tu nombre. Y Jesús les dirá, apartaos de mí porque obraron con un poder falso. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les dirá, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Este no es un cuadro de alguien que ha perdido la salvación, sino de quienes nunca fueron salvos. Pudieron haber predicado y haber tenido campañas de sanidad. Pudieron hasta haber echado fuera a los demonios y haberse beneficiado de cuantiosas ofrendas, pero nunca fueron salvos. Todo lo que dijeron e hicieron fue por el poder del gran engañador, Satanás. No todo lo espiritual es necesariamente proveniente de Dios. La potestad de las tinieblas es espiritualmente maligna. Hola, soy Irving Ravelo. Le saludamos cordialmente y le damos la bienvenida al programa de hoy. En la voz del pastor Lenín de Llanón, el doctor Adrián Rogers presenta la segunda parte de su mensaje,
Guardaos de los lobos. El programa anterior terminé diciendo algo sobre Balaam, falso profeta de Dios, que aconsejó al rey Moab qué hacer para que los israelitas fueran maldecidos por Dios. O sea, le dijo cómo hacer para que el pueblo de Dios pecara. Así fue como las doncellas moabitas comenzaron a coquetear con los jóvenes israelitas, y el resultado fue fornicación y adulterio y perversidades. Los mismos pecados que en la actualidad son una maldición en nuestros propios países. Balaam, el profeta de Dios, no se plantó firme a defender la pureza y la justicia, sino que fue el cerebro detrás de las inmoralidades cometidas por los israelitas con las mujeres de Moab, y por eso Dios exterminó a 24,000 israelitas. ¿Qué es lo que hizo Balaam? No pervirtió el evangelio. El problema de él era que, siendo ortodoxo, era avaro. ¿Qué dice Judas 11? Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Escúcheme, no hay suficientes diablos en el infierno o fuera del infierno que puedan maldecir a un genuino creyente. Pero nosotros podemos maldecirnos nosotros mismos si, diciéndonos hijas o hijos de Dios, vivimos vidas impuras, inmorales e injustas. La razón por la que muchos predicadores y maestros están modernizando el mensaje del Evangelio es por ganancia personal. Esa ganancia no siempre es únicamente financiera. Algunas veces es porque buscan prestigio, o popularidad, o poder, o todas estas cosas a la misma vez. Anote al margen 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pero por favor, note cuidadosamente lo que dice el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Codicia. Eso es lo que sucedió con Balaam, profeta ortodoxo pero falso. Están en la obra de Dios para ver cómo pueden aprovecharse en forma personal de ella. Y hasta pueden predicar sobre la sangre expiatoria de Cristo sin pervertir el Evangelio, pero prostituyéndolo. Venden el Evangelio como los negociantes venden carros, o radios, o refrigeradoras, o televisores. Tratan de obtener la mayor ganancia posible. Bien lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 2:17, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Pero hay una tercera clase de falso profeta, los que materializan la contradicción de Coré. Los que pervierten el Evangelio siguen el camino de Caín. Los que prostituyen el Evangelio siguen el camino de Balaam. Pero los que protestan contra el Evangelio siguen el camino de Coré. Pero surge la pregunta, ¿quién fue Coré? Su historia está en Números capítulo 16. Coré fue un hombre con muchos dones. Era un hombre de privilegio, levita, príncipe de Israel, pero por alguna razón le disgustaba el liderazgo de Moisés y Aarón. Recuerde que Moisés y Aarón eran profeta y sacerdote. De hecho, la Biblia dice que Jesús será profeta como Moisés. Moisés es, en el Antiguo Testamento, una representación de Jesucristo. Y Aarón es una representación de Jesús en su calidad de sacerdote. Jesucristo es el profeta y el sacerdote de su iglesia. Coré se opone al liderazgo de Moisés y Aarón, y en representación de un grupo de rebeldes, les dice que no les gusta su liderazgo, que no les gusta lo que dicen ni lo que hacen. La Biblia dice que Moisés se postró delante de Dios, le expresó su manera de sentir en este asunto, y Dios juzgó a Coré y a sus seguidores, y la tierra se abrió y se los tragó, y vivos descendieron hacia el infierno. ¿Cuál era el problema de Coré?
no pervirtió ni prostituyó el Evangelio, sencillamente odiaba el Evangelio. Odiaba a quienes representaban a Dios en su calidad de profeta y sacerdote. Y por eso no hay nada diferente en nuestros días. Muchos corés modernos odian el Evangelio bíblico y cristocéntrico, todavía predicado en algunas iglesias. Y yo doy gracias a Dios por esas iglesias. Odian programas radiales como este que está escuchando usted ahora mismo. Odian programas evangélicos televisivos que valientemente llaman al pan, pan y al vino, vino. O sea, que denuncian el pecado como lo que es pecado. Y no tratan de negarlo bajo el ropaje de la moral individual o de lo que es políticamente correcto hablar. El otro día estuve hablando con un psicólogo y me dijo que él antes escuchaba mis mensajes y que me odiaba. Porque yo con mis mensajes era un hombre peligroso. Y yo di gracias a Dios por predicar el Evangelio y que por predicar el Evangelio alguien me considere peligroso. De paso le diré que ese psicólogo ahora es mi hermano en la fe. Bendito sea Dios. Sí, somos peligrosos porque servimos a un rey diferente, proclamamos un reinado diferente y vivimos un estilo de vida diferente. Pero ¿quiénes son los que nos odian? Los lobos rapaces disfrazados de ovejas. Segundo, los frutos que muestran. Mateo 7. Desde el verso 16 al 20, ¿por sus frutos los conoceréis? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Dios está diciendo aquí que el diablo no puede continuar cubriendo el engaño porque el fruto es visible. Ahora permítame decirle algo acerca del fruto. Primero, es la raíz la que determina el fruto. Eso dice Jesús. Usted no cosecha uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Una raíz determina el fruto. Si usted tiene un árbol que no está dando el fruto apropiado, ¿hay algo que pueda hacer al respecto? Bueno, puede podarlo. Pero cualquier cosa que haga será para fortalecer la raíz. Si tiene un árbol que no da buen fruto, podrá trasplantarlo, ponerlo en otro lugar. Pero esto se parecería a lo que sucede con algunos miembros de las iglesias. Son malos árboles en una iglesia, así que se trasplantan a otra iglesia. Y es como mover un cadáver de una tumba a otra. Pero, ¿qué más se podría hacer? Bueno, ¿qué tal cultivarlo? Muchas personas religiosas asisten a conferencias sobre desarrollo y crecimiento de las iglesias y les enseñan cómo fertilizar las hierbas. ¿Y qué le parece cambiar de nombre al árbol? Como un árbol es malo, le cambiamos de nombre. Oiga, el que usted le cambie de nombre no significa que el árbol comenzará a dar buenos frutos, porque es la raíz la que determina el fruto, y usted hasta ese momento ni siquiera ha pensado en la raíz.
Bueno, usted podría decorar ese árbol que da malos frutos. Amarrar en sus ramas algunas frutas plásticas. Y algunas frutas plásticas parecen tan reales, ¿verdad? Quita los frutos malos, pone las frutas plásticas hermosas, y ya tiene un árbol que da buenos frutos. No. No importa lo que usted haga, podarlo, fertilizarlo, trasplantarlo, decorarlo, cambiarle de nombre, es la raíz la que determina el fruto. Y de eso está hablando el Señor Jesús. Ahora ponga atención. Aunque la raíz determine el fruto, es el fruto el que revela la raíz. Usted no puede decir qué clase de fruto dará un árbol solo mirando las raíces, porque todas las raíces parecen idénticas. Pero es el fruto el que revela la raíz de la cual procede. Y usted no tiene que ser un científico espacial para entender esto. Jesús enseñó estas cosas, y seguro que en la audiencia que le escuchaba había niños y jovencitos. ¿Cómo juzga usted a un predicador, a un pastor? No solo por lo que predica y enseña, sino por los frutos que produce. ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Ahora, para poder hablar del fruto hay que esperar un tiempo hasta que el árbol dé su fruto. Puede ser un árbol bonito, pero vean lo que Jesús dijo en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Cuál es la marca de un hombre de Dios? Que hay mucha gente que ahora tiene una relación personal con Jesucristo gracias al ejemplo de las palabras de ese hombre. Y ese será un fruto que permanezca. Busque 1 de Pedro 1:8. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Retrocedamos hasta la epístola a los Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Ni usted ni yo por nosotros mismos podemos producir ese fruto. Pero si permanecemos en Jesús, daremos ese fruto. ¿Cómo conocer a los lobos rapaces? Porque llevan una piel debajo de la cual se esconden, pero no pueden esconder sus frutos. Pero demos el siguiente paso. Es la semilla la que determina la raíz y el fruto, es decir, usted no tendrá ni la raíz ni el fruto adecuado si es que no tiene la semilla apropiada. Y Jesús dijo que la semilla apropiada es la palabra de Dios. En el capítulo 13 de Mateo tenemos la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios, y es la semilla la que determina la clase de raíz y de fruto que tendrá y dará un árbol. Tercero, el destino que comparten. Mateo 7, desde el verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por favor, ponga mucha atención a lo siguiente. Autoridad espiritual sin la autoridad de las Escrituras es iniquidad satánica. Jesús los rechazará a pesar de sus
predicaciones falsas. Pero Señor, profetizamos en tu nombre. Y Jesús les dirá, apartaos de mí, porque obraron con un poder falso. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les dirá, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Este no es un cuadro de alguien que ha perdido la salvación, sino de quienes nunca fueron salvos. Oh, sí, pudieron haber predicado y haber tenido campañas de sanidad. Pudieron hasta haber echado fuera a los demonios y haberse beneficiado de cuantiosas ofrendas, pero nunca fueron salvos. Y todo lo que hicieron y dijeron fue en el poder del gran engañador, Satanás. Tal vez alguien me pregunte, pastor, ¿cómo puedo saber si soy salvo o no? Mi amigo, usted tiene la palabra de Dios y permanece firme en ella. Y si lo que he predicado hoy no encuadra con la palabra de Dios, entonces soy un falso profeta. Usted tiene la palabra de Dios y deposita su fe solo en el Señor Jesucristo y en nadie más. Y deje que el Espíritu Santo de Dios le guíe, ¿me entendió? Le guíe en toda verdad. Antes de finalizar, permítame mencionar 5 cosas. Primero, estudie, afírmese en la fe. Si no lo hace así, podrá ser arrastrado por cualquier culto falso, por cualquier viento de doctrina. Segundo, muestre su fe. Sabe que el mejor argumento en pro o en contra del cristianismo es la clase de vida que vive un cristiano. Tercero, manténgase firme en su fe y por su fe. Tenga un sólido conocimiento de la palabra de Dios. Cuando esté seguro de la verdad de las Escrituras, podrá detectar inmediatamente cualquier enseñanza falsa. Cuarto, respalde su fe. La gran tragedia en nuestros días es que muchos genuinos cristianos están en malas o dudosas iglesias. Busque una iglesia bíblica y cristocéntrica que predique y enseñe todo el consejo de Dios. Una iglesia en donde el predicador o pastor no utilice el púlpito para promover sus propias ideas o para lograr su propia agenda. No asista a una iglesia solo porque tradicionalmente y por generaciones su familia ha asistido a esa iglesia. Se siente verdaderamente alimentado en lo espiritual en esa iglesia. Siente que espiritualmente está creciendo en esa iglesia. Le están discipulando para que usted a su vez discipule a otros. ¿O usted es solo un miembro más de esa iglesia? Qué triste y trágico es cuando alguien me dice, bueno, sé que la iglesia donde asisto no es una iglesia genuinamente cristiana, pero ya me he acostumbrado a ella. Cuando usted se siente enfermo, ¿va a consultar con su doctor o sencillamente se acostumbra a su enfermedad? Piénselo. Por último, comparta su fe. La gente está hambrienta por conocer la verdad, y nosotros conocemos esa verdad, no porque seamos inteligentísimos, sino por la gracia de Dios. Comparte esa verdad con otras. No archive o almacene su fe, compártala, gástela, úsela. Y si no la quiere compartir, ¿no será porque usted sabe que lo que tiene es algo falsificado? Que no es lo real, que no es lo verdadero. Si alguna vez fue más necesario el presentar el mensaje del Evangelio, es precisamente ahora, en este tiempo, durante esta generación, porque la advertencia de Jesús, dicha hace más de 2000 años, tiene vigencia inusitada en este siglo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Si usted es un papá o una mamá que todavía no ha entregado su corazón al Señor, sería excelente que haga esa decisión ahora mismo, para que se sature con la palabra de Dios, para evitar que usted mismo y sus hijos sean presas fáciles de los lobos rapaces que hay en el mundo y que van disfrazados de ovejas. Si usted desea hacer esa decisión espiritual, diga la siguiente sencilla oración. Señor Jesús, creo en ti, deposito mi confianza en ti, te recibo como mi Señor y Salvador este mismo momento, y te pido que me hagas la persona que tú quieres que sea, en tu santo nombre. Amén. Si hizo esa decisión espiritual, le invito para que nos escriba contándonos al respecto, para darnos la oportunidad de orar por usted y su decisión de ser un creyente en el